Vamos a ver. Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar entonces esta plática, como se dice en México, ¿no? Plática con el doctor Luis Alberto Sánchez Vargas, que es investigador de postdoctorado del Instituto de Inmunología e Informática hoy en la Universidad de Rhode Island, que fue un gusto haber aceptado la invitación por estar acá con nosotros en esta tarde de lluvia, por lo menos acá en Valle está lloviendo. Y yo le invité a dar esta plática justamente porque Luis Alberto tiene un canal muy interesante de divulgación científica, ¿sí? En YouTube. Y bueno, me parece que lo que tiene para compartir con nosotros es de interés de todas las áreas de conocimiento, ¿sí? Y bueno, después podemos hacerles preguntas también. Muchas gracias por haber aceptado pasar este tiempo con nosotros, Luis. Y bueno, la palabra es tuya. Ok, muchas gracias. Antes de comenzar, gracias por hacerme esta invitación. Para mí es un gusto participar. Espero que esta plática les sea muy agradable. Espero no hablar muy rápido o que me puedan entender con facilidad. Y también si me quieren invitar nuevamente, con mucho gusto, ¿no? No tengo ningún inconveniente, al contrario, me gusta participar en estas actividades. Bueno, yo estudié una licenciatura en química clínica y posteriormente hice un doctorado en ciencias biomédicas. Cuando hice el doctorado en ciencias biomédicas, esto lo hice en México, no necesité hacer una maestría, hice algo que se conoce como doctorado directo. No estoy seguro cómo sean las cosas en Brasil, si tengan que hacer, normalmente es licenciatura, maestría y doctorado. Después de que terminé el doctorado en ciencias biomédicas, tuve la oportunidad de comenzar una estancia postdoctoral en la Universidad de Alabama, en Birmingham, en donde estuve un año, y de ahí decidí moverme a la Universidad de Rhode Island, que es en donde actualmente me encuentro. Inicié con esto de la estancia postdoctoral en el año 2016, prácticamente un mes después de haber concluido el doctorado, que es lo ideal, o bueno, lo ideal sería que uno haga una estancia postdoctoral dentro de los primeros 5 años después de graduarse de un doctorado. Es lo que normalmente requieren los investigadores. Y les comento esto porque probablemente algunos de ustedes estén estudiando algún posgrado y tengan la intención de moverse a algún otro país. Creo que no es muy complicado hacer ese cambio, y al final será un cambio que estoy seguro que será muy enriquecedor. Antes de continuar, quiero solamente brevemente decir qué es un postdoc, porque hay personas que tienen la idea de que es otro estudio más, y no es así. Un postdoc es una persona que posee un doctorado, tiene el grado de doctor, y se dedica durante un periodo temporal a la investigación bajo la supervisión y tutoría de un investigador más experimentado, con el fin de adquirir las habilidades profesionales necesarias para seguir una carrera profesional de su elección. Es solamente un tiempo en el que uno va adquiriendo más experiencia. Por lo general es un periodo de 5 años, aunque hay algunos investigadores que se quedan un poco más, 7 años o más. Y la idea es obtener más experiencia antes de tener un laboratorio y ser un investigador principal. Ya veremos que no es tan sencillo dar el siguiente paso. Aquí les muestro más o menos el camino que hay que recorrer, ¿no? Está la licenciatura, la maestría, el doctorado, un postdoctorado. Después uno puede ser un investigador principal, y está el profesor emérito, ¿no? Actualmente en Estados Unidos hay cerca de 79,000 postdocs, y yo en el canal les he compartido parte de esta experiencia que he realizado en el postdoc. Hay algunos videos en los que comento
que, por ejemplo, no hacemos exámenes, no recibimos un título, no hay un título como postdoc, es simplemente un tiempo de investigación, aunque recalco que hay gente que cree que uno sigue estudiando, ¿no? Algunos videos en los cuales comparto cómo buscar este tipo de estancias, porque creo que están abiertas a cualquier persona. Yo no tengo nada en particular como para haberlo obtenido, simplemente creo que supe en dónde buscar estas oportunidades, y también les he mostrado el costo de vida de un postdoc en Estados Unidos. Es cierto que es un buen pago si yo lo comparo con algo que recibiría en México, pero recuerden que en Estados Unidos las cosas son un poco caras. Entonces, si gustan, pueden profundizar en esos temas en mi canal. Me había preguntado a la profesora que por qué abrí un canal de YouTube, y esta intención la tenía después de haber concluido el doctorado. Recuerden que realizar un doctorado al menos es de 4 a 7 años, y es importante tomar buenas decisiones, porque no solamente tendrá un impacto después de terminar el doctorado para su siguiente paso, sino yo creo que a lo largo de la vida ya no serán la misma persona, y vale la pena hacer una búsqueda avanzada sobre las universidades, sobre los laboratorios, la infraestructura, los recursos que tiene el laboratorio, cuánto publican, al menos en el área biomédica es lo que sugeriría, y he hablado profundamente de esto en mis videos. Esto lo hago, por supuesto, en mis tiempos libres, y lo hago para compartir un poco del conocimiento que tengo y de mi experiencia. Probablemente si me espero unos años más, esto me sea irrelevante y ya no sea lo mismo a la hora de compartirlo. Entonces, ahorita que todavía tengo fresco este conocimiento, pues me gusta compartirlo. Y también lo hago en parte para suplir esa ausencia de estar frente a un grupo, que, aclaro, no es lo mismo, aunque es otro tipo de experiencia. Como acaban de ver, me invitaron para hacer esta plática. También me han invitado para hacer otros videos, y yo he invitado a otra gente también a mi canal a hacer otros videos, y solamente se trata de compartir un poco de conocimiento o experiencia. Y estoy seguro que esto me puede hacer buena o mala promoción. Esto es algo que estoy experimentando, tampoco soy un experto en esto. Inicié mi canal el año pasado y considero que hay mucha información en Internet. Si uno quiere aprender un tema específico, hay suficiente información, solamente hay que buscar en los sitios correctos, porque siento que en Internet hay mucha gente que es donde más se desinforma. Y hay un grupo de youtubers, que son personas que comparten cuestiones educativas en YouTube y tienen ese nombre. Yo formo parte de ellos, y de esta manera estoy un poco más respaldado con lo que hago. Son personas que también tienen licenciatura o tienen maestría, o licenciatura, maestría y doctorado, o hay profesores de matemáticas, química, física, hay personas que dan clases en línea. Todo esto es totalmente gratis. Entonces, de personas altamente capacitadas, y vale la pena revisar algunos de esos canales. Ustedes pueden buscar en la página de EduTubers México, y ahí pueden encontrar, y hay algunos otros EduTubers de diferentes países. Creo que todos hemos de alguna manera migrado temporalmente de las clases presenciales a las clases virtuales. Afortunadamente no doy clases, pero ya estoy aprendiendo un poco sobre este tipo de tecnologías, porque también para mí es nuevo. Recuerden que hice yo un posgrado en ciencias biomédicas, hago investigación, he trabajado con ratones, con muestras de humanos, pero no estoy tan acostumbrado en compartir este tipo de experiencias que se han hecho más comunes con esto de la pandemia del coronavirus. Bueno, creo que nos ha traído muchos cambios esta pandemia, tanto en las investigaciones que se realizan actualmente, en la forma en que se comunica la ciencia. Ustedes verán más adelante que mucha de la ciencia que se comparte hoy en día se comparte primero como algo, como preprints, que es una forma de un artículo científico, pero que no ha pasado por un proceso de revisión por pares, que es lo que normalmente se hace antes de ser publicados en revistas especializadas. Toda esta información es de acceso abierto, es decir, cualquier persona tiene acceso a estos documentos, a esta información, sea científico o no sea científico, y eso es algo muy importante, porque
incluso países que no invierten en ciencia tienen acceso a esa información. Todo está en Internet y es un poco probablemente injusto porque hay países que aportan más a la ciencia. Todo eso viene en parte de los impuestos que uno paga y hay países que aportan más, como mencionaba, pero bueno, creo que de entrada para promover la salud es un buen proyecto. Los congresos, hay muchos congresos que ahora son virtuales y eso también reduce los costos, no hay que pagar para los congresos. Recuerden que normalmente uno tiene que pagar cuando uno se mueve a algún congreso y hay muchas más colaboraciones y parte de esto es lo que estoy haciendo ahorita y hay colaboraciones también de otro tipo, colaboraciones de investigación en donde los investigadores hacen ciertos experimentos en un laboratorio u otro y al final combinan estos resultados. Creo que todo esto ha traído muchos cambios y nosotros tenemos que adaptarnos a ellos. En un principio los quería invitar para que pudieran, por ejemplo, aplicar a moverse a Estados Unidos, pero recientemente en estos días el presidente ha puesto nuevas trabas para poder venir para académicos extranjeros. Yo he compartido un poco de mi experiencia sobre cómo aplicar para las visas y para el tipo de visas que es para intercambio académico. Pero creo que lo podemos ver como un problema o como una oportunidad para poder hacer investigación en algún otro país. Hay algunos otros países que pertenecen también a Norteamérica. Está México, que aunque no lo parezca es Norteamérica. Hay buenas instituciones. Nosotros, por ejemplo, en México no pagamos por estudiar. Aquí en Estados Unidos, si quieres estudiar, muchas veces es un poco caro. Los posgrados son normalmente con becas, entonces pueden hacer un posgrado, es decir, una maestría o un doctorado acá, o una estancia postdoctoral en la cual ya reciben un pago. Y también pueden migrar a Canadá, que también es un muy buen lugar para hacer investigación. Hay algunos otros países como España, Francia, Alemania, Reino Unido, por citar algunos, que hacen también investigación de primer nivel. Y actualmente podemos ver que mucha información proviene de China, mucha investigación es de China, aunque siempre hay que tener algún cuidado porque hay muchos trabajos que son publicados sin realmente ser una investigación justa. Muchas veces son documentos fabricados y esto tiene que ver con algún tipo de presión. A algunos investigadores en China, por ejemplo, les dan un estímulo o les daban por publicar, entonces muchos investigadores tomaban esto como una ventaja para obtener un beneficio personal. Creo que nosotros, tanto los mexicanos como brasileños y muchas personas de Latinoamérica, tenemos buenas ideas de investigación. Desafortunadamente en México y en otros países no es la prioridad hacer investigación, es poco el financiamiento que se destina a hacer investigación, además de que no tenemos la infraestructura para hacer, o buena infraestructura en todos los lugares para hacer investigación. Hay pocos sitios para colaborar, cosa que en países como Estados Unidos pues es más fácil. Además, la mayoría de las empresas que venden reactivos y recursos, al menos para hacer ciencia biomédica, se encuentran en Estados Unidos y los ofrecen a los laboratorios pues en menos tiempo. Nosotros tenemos muchas veces que esperar. Si hay algunos equipos que están fallando, pues toma mucho más tiempo y eso no nos hace competir, ¿no? Y además de todo el proceso que se requiere para poder gestionar el dinero de gobierno. Además, creo que estamos mal representados tanto en el mundo en cuanto a ciencia como en Estados Unidos. Son pocos las personas, los afroamericanos, hispanos o personas asiáticas que se encuentran en ciencia. La mayoría son personas blancas. Y a pesar de que hoy en día en las universidades no se discrimina por el color de piel, la raza o alguna discapacidad, entre otras, creo que nosotros tenemos la misma oportunidad de aplicar para este tipo de estancias o de posgrados y se me hace una buena oportunidad para que en algún momento volteen a ver a estos países. Les voy a comentar algo que es muy importante, al menos en el área biomédica, que es donde se publica mucho,
y es los artículos. Estos artículos, si ustedes ven, la mayoría son en inglés. Creo que es muy importante que ustedes, si quieren hacer una carrera en ciencia, tendrán que estudiar inglés. Y es importante publicar, y les comentaba que va a ser diferente de acuerdo al área, porque hay incluso áreas en las que probablemente las publicaciones no sean tan importantes o no sean tan fáciles de hacer. En el área biomédica es muy común que se publique al menos, digámoslo, por investigador, un artículo, por lo menos. Y cuando ustedes estudian un posgrado, el requisito, al menos en México y en Estados Unidos, es de un artículo. Es decir, cualquier persona que estudie en el área biomédica un posgrado necesita de un artículo para poder titularse. Entonces, esto es algo que es de suma importancia. Hay personas que no saben acerca de este tipo de cosas y es ahí donde me gusta compartir parte de mi experiencia. Les comentaba que es importante publicar y es mucho mejor si uno publica como primer autor, que en este tipo de publicaciones ustedes pueden ver su nombre al principio, eso tiene un mayor peso. Y esto les comentaba que es al inicio de una carrera, porque cuando ya es un investigador principal, es una persona que está encargada de algún laboratorio, es recomendable que uno publique como investigador o autor para la correspondencia, y ahí es donde importa más, que estaría siendo el investigador muchas veces que aparece al final del artículo, o hay investigadores que se ponen al principio del artículo, estando como primer autor y además como autor para la correspondencia. Y eso tiene mucho peso en ciencia, al menos en donde yo me encuentro. Perdón, les comentaba, o otro punto que quería compartir brevemente, es que publicar cuesta. Muchas veces uno se puede ir con la idea de que, al igual que los libros, uno publica artículos y uno tiene cierto ingreso a partir de ello. Pues en ciencia no ocurre así. En ciencia uno tiene que pagar para poder publicar. Afortunadamente no lo paga uno de su bolsillo, es decir, no es dinero de uno, sino es dinero que viene del financiamiento que uno busca a través de organizaciones gubernamentales. Afortunadamente, y publicar cuesta cerca de $2,000 en promedio. Hay algunas revistas que cobran más o cobran menos, dependiendo del tipo de artículo. Y hay muchas cosas que puedo abordar sobre esto, pero obviamente no me daría tiempo. He hecho algunos videos en donde muestro un poco más y valdría la pena que pudieran pasar a ver algunos videos. Esto de las publicaciones son muy importantes. Les comentaba, al inicio de su doctorado, para poder titularse o graduarse del doctorado, cuando ustedes buscan una estancia postdoctoral, lo primero que busca un investigador es que ustedes tengan un gran número de publicaciones. Eso es sumamente importante. Mientras más publicaciones ustedes tengan, más oportunidades tendrán de que los puedan contratar. Aunque también debo decir que hay personas que con un solo artículo también encuentran posición postdoctoral. Y también cuando uno está buscando una plaza como investigador, comentaba que es algo importante, pero no lo es todo. Al menos para una plaza ya más estable, también buscan cuestiones como financiamiento. ¿Cuánto dinero has podido conseguir a través de algunas organizaciones para poder hacer tus proyectos? Entonces, sobre todo en Estados Unidos, es importante que tú tengas dinero y que ese dinero lo puedas mover a la universidad en donde quieras trabajar. Siempre me ha gustado compartir esto. Es algo muy personal y creo que la persona que va a continuar con un posgrado o que quiere hacer ciencia, que quiere estar en esta área, pues debe de saber que es algo que le puede ocurrir durante ese trayecto y debe de estar convencido 100% de qué es lo que quiere hacer, ¿no? Y algunos puntos que tengo brevemente es que no hay suficientes puestos de trabajo para las personas con un doctorado. Es decir, hay algunas personas que aún teniendo un doctorado pueden estar trabajando en algo diferente, no nada más las personas que cuentan con una licenciatura o una ingeniería. La otra es que cuando encuentras un trabajo, pues no es como que te vayas a hacer millonario. Es decir, también sí es bueno el salario, pero no es como para hacerte millonario. No hay financiamiento para todos, es decir, todos los investigadores quisieran hacer precisamente eso, hacer investigación.
hacer experimentos y no siempre hay dinero para todos. Entonces habrá investigadores, al menos en Estados Unidos, que pueden ser despedidos por no tener dinero para hacer investigación. Entonces, si no tienes dinero, no puedes hacer investigación, y eso también es importante si estás buscando una estancia postdoctoral, por ejemplo, o hacer un doctorado en una universidad en el extranjero. Es importante que veas qué tantos recursos tiene ese laboratorio o esa universidad para hacer investigación, porque lo que menos querrás es quedarte a mitad de tu estudio. Entonces, es importante que haya los suficientes recursos para poder hacer los experimentos y que esa no sea una limitante, y probablemente la limitante sería la capacidad que tengas tú de hacer investigación. Y es una mentira lo que a veces dicen, que en ciencia haces lo que te gusta, y para mí no es así, porque normalmente haces para lo que hay presupuesto. Es decir, si hay dinero para trabajar con cierta enfermedad, pues será con la que vas a trabajar y tendrás que ser muy inteligente. Y lo que la mayoría de los investigadores están haciendo hoy en día es meter proyectos que tengan que ver con coronavirus, con COVID-19, para que puedan de esta manera continuar con su investigación. Probablemente no descubrirían mucho acerca del coronavirus, pero es importante tener recursos y de alguna manera se justifica después. Ya verán el número de publicaciones que hay al respecto. Creo que todo el mundo está publicando sobre eso, y eso es bueno y también puede ser malo porque hay muchas publicaciones que no aportan nada. Solo para recalcar lo que mencionaba, que es importante que estudien el inglés si es que se quieren mantener en ciencia. Ustedes pueden ver solamente en un artículo publicado que vieron las publicaciones con respecto a coronavirus, pueden ver que más del 90% de estas publicaciones son en inglés. Ustedes pueden ver cerca de un 91% son en inglés, cerca de un 4% o 3 o 4% son en chino. De ahí siguen en alemán, en francés, en español. Pueden ver, bueno, no sé si esté bien, en portugués. Y verán que esto es menos del 1%. Entonces, sí es importante porque el idioma de la ciencia es el idioma inglés, al menos por ahora. Mucha gente cree que en unos años el chino será ese idioma, o al menos eso fue lo que me dijeron desde el año 2012 cuando estudiaba inglés. Probablemente me quisieron vender un curso de chino, pero hay que estar pendiente de eso, ¿no? Entonces, yo también he compartido algunos cursos que son completamente gratis, como este de USA Learn. Es del estado de California, es completamente gratis y tiene un sinfín de cursos dentro del mismo. Y creo que, como les comentaba, mucha información está en Internet, solamente hace falta buscarlo, y información que está completamente gratuita. Esto les comentaba, la investigación post-COVID-19 no será la misma. Muchos investigadores se han sumado a trabajar con coronavirus, investigadores que no tenían nada que hacer, con coronavirus, nada con virus o con esta enfermedad, y decidieron dejar a un lado las investigaciones que venían haciendo y se han movido hacia el área de coronavirus. Y eso también ha tenido un efecto, probablemente de forma indirecta, en otras investigaciones. Por ejemplo, yo trabajo con dengue, y realmente para la universidad probablemente no es prioridad que yo venga a hacer investigación sobre dengue, pero sí, si yo hiciera investigación sobre coronavirus. Y también las revistas actualmente están priorizando publicar todos esos trabajos que estén relacionados o que al menos contengan la palabra coronavirus, son los que les dan prioridad, porque es un problema de salud pública hoy en día y es a lo que se quiere llegar a una cura. Por esa razón se prioriza ese tipo de publicaciones. Un claro reflejo de que estamos fuera del mapa de investigación, podemos ver quiénes son los principales países que están ahorita en investigación con el coronavirus, que es China y Estados Unidos. Son los países que más han publicado sobre este tema. Y no quiere decir solamente que sea porque tienen más casos, porque si ustedes revisan, yo he visto que el número de casos, por ejemplo, en Brasil es muy alto, el número de casos en México es alto, y si ustedes ven, ninguno de esos países se encuentra en la lista, al menos en esta lista que les muestro. Hay algunos otros países como la India, que también ha hecho muy buena investigación hoy en día, y Irán, por ejemplo, que también he escuchado buenas cosas de ese país. Una lista mostrándole las 20 mejores instituciones para hacer investigación.
si ustedes ven la Universidad de Harvard, el NIH, la Universidad de Stanford, algunas otras universidades que se encuentran aquí en Estados Unidos, por supuesto, las universidades, aclaro que en las que yo me encuentro no son las mejores universidades, pero sí me he movido por la cuestión de quién es el investigador que se encuentra reclutando a esa persona. Por ejemplo, la persona con la que me encuentro hoy en día es una persona que trabaja con dengue y es muy conocido en el área de dengue, y eso para mí es de suma importancia, más que la universidad como tal, aunque si estudiara, por ejemplo, en Harvard, pues no le pondría ningún pero, ¿no? Sería lo ideal irse a las universidades grandes para hacer investigación. Creo que eso podría tener un efecto positivo más adelante cuando busquen trabajo. También, si ustedes ven las instituciones que van en ascenso, al menos en ciencias de la vida, muchas universidades son universidades de China, entonces recalcando la importancia, o al menos voltear a ver estos países que estoy seguro que aunque en China hablen otro idioma, en los laboratorios deben de manejar el idioma inglés, y entonces si ustedes saben inglés no tendrán ningún problema de estar en ese país, al menos en la cuestión de investigación. Por supuesto que fuera de las universidades tendrán problemas de comunicación probablemente. Algo muy importante, y que lo he hablado en algunos de mis videos, es que casi, si ustedes ven, en poco tiempo, en 5 meses, 70% de estos estudios de coronavirus son solamente de COVID-19. Entonces, en un año se ha hecho lo que no se ha hecho en 50 años, y lo pueden ver reflejados en estas gráficas. Aquí están otros coronavirus que han afectado, que también han provocado un grave problema. Y pueden ver la cantidad de publicaciones que están relacionadas con el coronavirus. Yo he hablado acerca de los preprints. Por supuesto que hay que tener cuidado con este tipo de publicaciones porque no son revistas científicas, son plataformas en las que uno puede poner su investigación al alcance de otras personas de forma inmediata, pero que no han sido, por ejemplo, revisadas por pares, que es lo que les comentaba que se hace normalmente para poder publicar un artículo en una revista científica o especializada. Lo que sí es conveniente es que está al alcance de las personas rápidamente, y además no cuesta publicarlos ahí. Pero algo que voy a hablar ahorita es que normalmente las revistas científicas tienen un factor de impacto, y eso es sumamente importante. No nada más importa cuánto publica un investigador, sino en qué revistas publica. Y desafortunadamente estos servidores de preimpresiones no tienen un factor de impacto. Les muestro una página que es de Panlingua, que les ayuda a traducir todos esos artículos que se encuentran en el idioma inglés. Los pueden traducir en 104 idiomas, si es que ustedes tienen alguna dificultad para leer los artículos científicos y estar un poco más informados. Y hay mucha de esta información que ha sido retractada. Hay algo que se conoce como artículos retractados, y son esas investigaciones en las cuales, por alguna razón, puede ser fabricación de datos por parte de los investigadores, deciden retirar la investigación. Puede ser plagio de información, puede ser, pues, hay mucha gente que aprovecha para sacar noticias probablemente falsas o convenientes hacia algún punto. Por ejemplo, hay algo muy conocido de las vacunas. Hay mucha gente que cree que las vacunas causan autismo, y ese artículo, que es un artículo que está en la portada de mi video, ese artículo fue retractado, y había probablemente una cuestión ahí legal, un interés particular, y posteriormente fue retractado porque no pudo ser reproducido en otras investigaciones, ¿no? Pero el daño queda ahí, y desafortunadamente estos artículos quedan ahí publicados. Entonces, solo como para quedarse con esa idea de que no todo lo que en ciencia es publicado es cierto, ¿no? También hay personas que cometen algunos errores. Algo que les comentaba, tenemos más preimpresiones, más preprint. Al menos 40% de los artículos que tienen que ver con el coronavirus son en este modo de preprint. Solo para aclarar, estos artículos que se envían a los servidores de preimpresiones posteriormente pasan a las revistas que
que se usan normalmente, ¿no? Las convencionales. Y aquí les muestro diferentes servidores de preimpresiones. Esto de las preimpresiones no es algo nuevo, es algo que ha estado por muchos años, pero que se ha utilizado hoy en día para facilitar la divulgación de la ciencia. Y les comentaba que todo esto es de forma gratuita. Si ustedes ven un artículo como preprint, ustedes lo pueden descargar. Y también una cosa que hay que aclarar es que estos artículos o estos manuscritos pueden sufrir cambios una vez que los publican en las revistas convencionales. Por ejemplo, si los revisores piden hacer nuevos experimentos, pues ya no será el mismo artículo. Pero de entrada podrían tener acceso a esa información. Otro impacto que ha tenido es en el tiempo de revisión de estos artículos. Los artículos, las revistas, aquí les muestro unas revistas que son del área de virología, han reducido el número de días que toman para revisar los artículos. Hay revistas que se toman incluso hasta un año para revisar un artículo, y es importante si ustedes están haciendo su doctorado y quieren publicar y están en el último año y a ese momento pueden mandar su trabajo a publicación, pues no querrán una revista en la cual tarde un año, porque eso los mantendrá sin subtítulo. Entonces, con todo esto de la pandemia, ha disminuido el número de días que se requieren para revisar este tipo de trabajos. Ahora tenemos en promedio 57 días menos que toma hacer la revisión. Aquí les muestro en la tabla durante la pandemia el tiempo que se utiliza normalmente y lo que se utilizaba anteriormente. Esta es otra gráfica que muestra parte de lo mismo, y les he hablado en mis videos acerca de lo que es la revisión por pares. Muchas editoriales como Elsevier, que es una editorial muy grande de revistas científicas, ha puesto a disposición todos sus trabajos que tienen que ver con coronavirus. Esto es algo que se ha puesto en acuerdo entre muchas editoriales, y les comentaba que ha cambiado esto. Si ustedes entran nada más, si ustedes ahorita ponen Google Escolar o Google Académico, les mostrará en la primera página que todos estos enlaces, por ejemplo, aquí está Nature o otras revistas, New England Journal of Medicine, que tienen todos sus trabajos, o Science, que es muy importante, todos sus trabajos de forma abierta, es decir, para acceso al público, y ustedes pueden ir y buscar todos esos trabajos. Les he hablado acerca de esto del acceso abierto, que es una forma en la cual el investigador paga por publicar, como normalmente lo hace, pero además paga para que el trabajo sea de acceso a todo el público. Recuerden que hay revistas que son por suscripción, es decir, si ustedes quieren revisar esos trabajos, tendrán que hacer pagos. Hay revistas que son híbridas, que ponen algunos artículos solamente por suscripción y algunos artículos como acceso abierto, y están las revistas que solamente trabajan como acceso abierto, en donde ponen a disposición todos esos trabajos. Es importante saber que este negocio, o al menos es un negocio para las revistas, y este tipo de proyectos, el de acceso abierto, creo que de alguna manera ayuda a que la gente pueda estar más en contacto con las investigaciones. Y además de que las revistas hoy en día no creo que sea tan grande el gasto que tengan. Probablemente antes tenían que imprimir los ejemplares de las revistas y hacerlos llegar a sus suscriptores. Hoy en día todo se maneja en línea, entonces en ese aspecto no tienen que hacer un gasto. Creo que tenemos que adaptarnos a los cambios. Ustedes pueden ver, si entran a PubMed, que es un lugar que se utiliza al menos en el área biomédica para buscar artículos científicos. Si ustedes ingresan la palabra en el cuadro de búsqueda virus, verán que hay cerca de 1.100.000 resultados. Si ustedes colocan la palabra coronavirus, hay cerca de 32.000 resultados. Si buscan la palabra COVID-19, hay 27.000 resultados. Si ustedes buscan o ponen la palabra dengue, que es con lo que yo trabajo y que sé que afecta mucho en Brasil, hay 23.000 publicaciones, que esto es más o menos en más de 50 años. Y Zika, por ejemplo, que fue algo que pegó en el año 2016, pues hay solamente 8.000 resultados. Entonces, ustedes pueden ver la magnitud de los trabajos que tienen que ver con coronavirus, que ha sido algo que me ha sorprendido por
la cantidad de publicaciones que se han obtenido en poco tiempo. Aquí también pueden buscar estas publicaciones. Son también del mismo grupo. Aquí les muestra que hay 26.724 y les da acceso a estos trabajos. Pueden ver por semanas cuántos trabajos se publican. Cerca de 2.000 trabajos son publicados cada semana. Mucha la información. Y creo que para eso hay otros tipos de artículos que nos hacen muy bien, que son los artículos de revisión. Hay diferentes tipos de artículos originales, artículos de revisión, reporte de casos, etcétera. Y los que nos ayudan para no perdernos en todo este mar de publicaciones son los artículos de revisión, en donde alguien con experiencia va a revisar en un área específica, los artículos que han sido publicados y concluye con algo. Y de esa manera podemos evitar tener que revisar artículo por artículo. Que solamente les mostraba, si ustedes ven coronavirus, hay 32.000 artículos en un año y de dengue hay 23.000. Yo he leído artículos de dengue y para mí 23.000 es muchísimo. Entonces, imagínense, y eso que yo he estudiado desde el 2012 con dengue, tener en un año 32.000 artículos, en menos de un año, pues es bastante. Recuerden que después de la publicación, ustedes tienen que hacer un poco más de trabajo, porque si ustedes llegan a publicar su investigación científica, pues va a quedar en un mar de trabajos y mucha gente podrá no tener acceso a esa investigación. Es importante que ustedes, obviamente, cuando publican su trabajo, lo hagan en algunos otros sitios, también en redes sociales, solo para que no se quede extraviado ahí su trabajo. Algo que les quiero comentar es un número que se conoce como ORCID o ORCID ID, perdón. Y es un número único que tienen los investigadores y de esta manera, si hay una persona que tiene su mismo nombre, pues podrán fácilmente identificarlas. Y esto creo que es más útil para personas, por ejemplo, que son de China, que muchas veces tienen el mismo nombre e incluso el mismo apellido, y es difícil identificar quién ha publicado cuántos artículos. Y de esto he hablado en mis videos. Hay algunas redes sociales que son específicas para investigadores y creo que aquí podemos sacar provecho para hacernos promoción, para que más gente nos pueda encontrar. Solo por ejemplo, si ustedes buscan mi nombre, les aparecerán diversas páginas en donde tengo información sobre lo que hago, mis trabajos, etcétera. Y actualmente, bueno, una de las redes sociales, por ejemplo, es ResearchGate, que es por donde me contactó la profesora. Y hay otra red que se conoce como Publons, en donde uno, además de mostrar nuestras publicaciones, podemos hacer revisiones de artículos científicos, que era algo que les comentaba. Esto de las revisiones por pares, uno tiene acceso al trabajo antes de ser publicado y uno hace algunas observaciones o sugiere nuevos experimentos. Y yo recientemente he estado participando más en esto de las revisiones, que es sumamente importante. Para recalcar que también estas actividades son totalmente gratuitas, toman tiempo y no hay una remuneración para los investigadores. Aunque me ha dado algunas satisfacciones, por ejemplo, para esta revista que se llama Bioprotocol, he revisado algunos de sus trabajos y ahora estoy como editor de esa revista y creo que eso es algo que puedo agradecer de estar revisando artículos científicos. Entonces, he tratado de, además de estar realizando actividades de investigación, también estar en el área de publicaciones. Me he involucrado un poco más y he estado compartiendo en mis redes, porque uno nunca sabe en qué podría terminar o de qué terminaría trabajando. Podría trabajar como editor de alguna revista. Hay ciertos roles en las revistas que sí tienen un pago, pero tienen que ser roles más principales. Y bueno, eso ha sido lo que quería compartirles. Espero no haberlos confundido con tantos términos. Me pueden seguir si quieren saber un poco más de lo que hago o de un poco más de ciencia en algunas redes sociales como Facebook o Twitter. Este es el grupo con el que me encuentro trabajando y está desde luego mi canal de YouTube. Bueno, muchas gracias,
Luis, por tu presentación. Creo que varios puntos de los que presentaste son bastante interesantes para varios de los contextos, ¿sí? Incluso porque acá en Brasil, por ejemplo, hace poco tiempo que no habíamos, aún no habíamos oído hablar de ORCID o de otras exigencias que en algunas áreas de conocimiento, como por ejemplo de humanidades, hace muy poco tiempo que nadie como se importaba con el índice H que presentaste, estas cosas, ¿sí? Que no llegaste a hablar sobre cómo se calcula el índice H, pero hoy día la evaluación de los programas de posgrado están todos muy conectados con estas informaciones que traíste. Por ejemplo, todos nosotros docentes ahora tenemos que tener el ORCID, ¿sí? Todos los que están en posgrado y todos los estudiantes de posgrado también tienen que tenerlo. Y antes, por ejemplo, en mi área de conocimiento, valoraba que se publicara, ¿sí? Y no se hablaba de factor de impacto, no se hablaba del índice H. Y creo que para muchas áreas de conocimiento eso es muy reciente y hay mucha gente que no está conectado todavía con eso. Creo que en tu área de conocimiento sí están mucho más conectados con estos temas. Entonces me gustaría, no sé si quieres comentarlo sobre la importancia del índice o del factor de impacto. Sí, claro, lo del índice H tiene que ver con, es importante que tengas publicaciones, pero además que las publicaciones sean ampliamente citadas. Entonces, por ejemplo, si tienes, puedes tener 10 artículos científicos, y si al menos tienes 5 artículos que tengan 5 citas cada uno, por ejemplo, tu índice H es de 5, y eso va a ir cambiando conforme si tienes más artículos, o por ejemplo, si tienes 6 artículos que tengan al menos 6 citas, tu índice H será de 6. Con respecto al índice I10, que también es de Google, tiene que ver con cuántas de tus publicaciones tienen al menos 10 citas cada uno. Solo para recalcar que este es un índice que se utiliza para evaluar a los investigadores, pero que no se puede aplicar para todas las áreas, porque repetía que hay áreas que no publican tanto, y además en algunas otras que no se publica tanto, y por lo tanto no se citan tanto los artículos. Por ejemplo, si yo tuviera solamente un artículo o 2 artículos y mi área fuera tan específica que casi nadie trabajara con ello, entonces probablemente nadie me citaría. Ahora, si tampoco es algo tan popular de alguna manera, si es un trabajo, es una enfermedad muy rara, por ejemplo, si es una inmunodeficiencia que podría afectar a pocas personas, entonces yo publico un trabajo con esos pacientes y nadie más le da seguimiento a mi investigación, pues mi índice H será muy bajo, y creo que no estaría evaluando realmente la calidad del investigador, sino más bien qué tan popular es el tema con el que está trabajando. Entonces, creo que hay muchos investigadores que pueden hacer muy buena investigación, pero que no se verá reflejado con ese índice, y creo que son de los contras de ese índice, que en términos generales es bueno, aunque siempre tener claro sus limitantes. Tenemos una pregunta de Alejandra. Alejandra escribió: es muy buena la charla, me gustaría saber acerca de las becas postdoctorales, si fue muy difícil obtenerla en tu caso. No, ciertamente lo que tuve que hacer fue buscar algunos laboratorios que a mí me interesaran y ver de esos laboratorios cuántos te ofertaban una posición postdoctoral. Yo les había mostrado que hay ciertas páginas web que tienen enlistados aquellas universidades o laboratorios en los cuales hay financiamiento para hacer investigación. Lo otro que es muy recomendable es que si hay un investigador en el cual tú crees poder hacer tu estancia, te contactes directamente con esa persona,
porque es cierto que hay dinero en algunos laboratorios y muchas veces no ofertan abiertamente sus puestos de trabajo. Entonces, en mi primer postdoc, yo mandé un correo directamente al investigador y él me contestó diciendo que tenía una plaza para investigador, y de ahí fue como continué. No es fácil porque uno tiene que presentar una propuesta para qué es lo que va a hacer en el laboratorio. Contactan a los que han sido tus tutores, ven tu currículum y pueden haber entrevistas. Perdón, y después de todo eso decidirán si te pueden aceptar o no. Pero creo que en general no es muy difícil. Yo intenté en la primera ocasión con alrededor de 10 universidades o 10 investigadores, y ciertamente solamente tuve respuesta de unos 2 o 3, y de ellos con uno fue con quien continué, con el que hice mis entrevistas y todo. Y para mi segunda estancia postdoctoral tuve 2 opciones, la Universidad de Rhode Island o la Universidad de Iowa, y me interesé más por la Universidad de Rhode Island, que es donde trabajo con dengue, y en la Universidad de Iowa tenía que trabajar con un modelo animal de enfermedad autoinmune, que también estaba un poco familiarizado, pero opté mejor por esta universidad. Entonces, creo que es solamente cuestión de buscar, de tratar de contactar a los investigadores, y estoy seguro que no pierde nada. Uno no pierde nada al enviar correos y tiene la probabilidad de que le respondan y que esa respuesta sea satisfactoria, ¿no? Hay preguntas en la sala, comentarios, ¿no? ¿Quieres hacer una pregunta? Sí, dale, puedes hacerla. Hay una persona que dijo que quiere hacer preguntas. Sí. ¿De qué valor se considera alto un factor de impacto? No hay algo como tal, como para decir exactamente cuándo es alto, pero hay revistas que tienen factor de impacto de 40 o 50, o incluso las de New England Journal of Medicine tiene, creo, de 60 o 70. Eso solamente tiene que ver con cuántas veces un cierto trabajo es citado. Mientras más citado sea, mucho mayor va a ser el factor de impacto de la revista. Y hay revistas tan conocidas como, al menos en el área médica, Science, Nature, que son ampliamente citadas, y eso, por supuesto, que aumenta su factor de impacto. Yo normalmente he publicado en revistas, o al menos cuando estaba en México, las revistas en las cuales publicaba eran alrededor de 2 de factor de impacto. Hay revistas que ciertamente no tienen factor de impacto, y aquí he publicado en revistas de 5 de factor de impacto. No es probablemente el mejor factor de impacto, pero hay muchas cuestiones a considerar desde el tema para que uno pueda mandarlo en una revista mucho de mayor impacto, el grupo de investigación con el que te encuentres, qué tan relevante es tu investigación, cuántas veces has publicado en esa revista. Entonces, mientras más un investigador publique en una revista, es más fácil que puedan aceptar su trabajo. Es como alguien conocido en esa revista, y es mucho más fácil. Entonces, va a depender del área, pero ciertamente hay revistas que tienen hasta 60 o más de factor de impacto. El tema es que dependiendo del área, una revista con factor de impacto 10 puede ser el factor más alto. Por ejemplo, con algunas áreas el factor 10 es el más alto del área, y el factor 10 en otra área está como en el tercer cuartil o algo por el estilo. Exactamente, sí. Cuarto cuartil, ¿sí? Bueno, por último, lo que voy a preguntarte es este tema de la presencia en estas redes sociales, ¿sí? Tanto en las redes sociales académicas como, por ejemplo, tú como terminas mostrándonos Facebook, Twitter, YouTube.
¿Te parece que eso es algo, esa es una, como me parece como una nueva exigencia para que los investigadores promuevan sus investigaciones? Es una nueva exigencia que capaz que hace 10 años no había, ¿sí? No había tantos canales como el tuyo, ¿sí? No había tanta gente promocionando lo que está haciendo a través de estas redes sociales. ¿Te parece que además de hacer la investigación y publicar en los canales obvios, ¿sí? Los artículos en las revistas, en mi área, por ejemplo, se escribía bastante libros, ahora ya no, por muchos factores también. Entonces, ¿te parece que hoy eso es como una exigencia para cualquier investigador que se presente, que pueda traer a un público más amplio lo que está desarrollando desde de la universidad, desde de los institutos de investigación? Sí, creo que es muy importante lo que menciona. He visto investigadores que en Twitter son muy famosos, tienen muchas personas que lo siguen y que son personas muy serias, tanto personas que lo utilizan para compartir investigaciones como médicos que están más al alcance de sus pacientes. Y solo recordar que todo esto que uno hace, que es la ciencia, todo esto está pagado, o mucho de esto está pagado con impuestos que son de todos nosotros, y a veces es de suma importancia poder compartir algo con las otras personas, y a todos nos beneficia. Creo que muchos de los investigadores utilizan Twitter, que es lo más común para poder compartir artículos. Ahí es donde hay un poco más de interacción. Facebook no se utiliza mucho, pero yo lo utilizo más como para estar en contacto con personas que conozco. Comparto algunos datos de medicina. En el Twitter comparto más en inglés, comparto algunas investigaciones que me gustan, y en YouTube comparto más un poco de los consejos o parte de lo que a mí me hubiera gustado saber cuando estaba como estudiante de doctorado, porque creo que o antes del doctorado, porque creo que es algo que toma tiempo, es de mucho esfuerzo, es de mucho sacrificio. Hay muchas cosas que se tienen que sacrificar, como la familia, el tiempo probablemente en una relación, etcétera. Y vale la pena que uno investigue un poco más y que se cerciore, que esté completamente convencido de que quiere hacer un posgrado, para que no surja probablemente más adelante una sensación de querer dejar algo de la ciencia, que eso en algún momento también me ha pasado. Cuando estaba haciendo mi primer postdoc tuve esa sensación de no querer continuar haciendo ciencia, porque bien es cierto que uno comienza estando motivado cuando hace sus estudios de doctorado, por ejemplo, y esa motivación va bajando con el tiempo, y sobre todo si uno tiene algunas carencias, ¿no? Es muy caro moverse a otro país, y no fue nada fácil para mí. Mucha de la gente que estudia muchas veces un posgrado son personas que vienen de clase media baja. Yo, por ejemplo, soy de una localidad muy pequeña, y para mí es muy gratificante hacer esto de estudiar un posgrado y hacer un postdoc, pero también me es gratificante compartir parte de este conocimiento que yo tengo, y probablemente de motivar a otras personas, de que uno no tiene nada de especial en comparación con las otras personas. Yo vengo de un lugar con muchas carencias, probablemente desde tecnología, porque nosotros, al menos durante mi adolescencia, no tuve acceso a celulares, entre otras cosas, y cuando uno se mueve a las ciudades grandes, pues uno va en cierta desventaja, incluso tomando en cuenta el inglés, y sin decirlo, si uno se mueve a otro país, por ejemplo, Estados Unidos, entonces uno viene con muchas desventajas, y es ahí donde a veces me gusta compartir mi experiencia y ver si alguien, pues, se puede motivar con lo que uno hace, o desmotivar también, ¿no? O simplemente cerciorarse de lo que quiera hacer. No vengo a decir si es bueno o es malo, simplemente a dar mi opinión, y creo que también esto lo puede, se me fue la palabra,
enriquecer con la experiencia de otras personas. O sea, no soy la única persona que comparte este tipo de información. Hay muchas otras personas que también comparten experiencias vividas en el doctorado. Y por cierto que últimamente he estado invitando o estaré invitando a más gente a que nos comparta también sus puntos de vista sobre los estudios que han realizado, para que no nada más sea como algo muy personal, sino que sea enriquecedor. Tenemos algunos comentarios y preguntas. Hay una pregunta en que dijo, ¿cuánto pasó de que finalizaste tu doctorado a que conseguiste tu primer postdoc? ¿Cuánto tiempo después? Ok, ese es una muy buena pregunta. Creo que es indispensable que antes de que finalices tu doctorado, yo lo busqué cuando todavía me faltaban 6 meses para concluir el doctorado. Entonces yo estaba en enero del año 2016 y yo ya estaba buscando una posición postdoctoral. La logré en abril y solamente esperé a mayo o junio, perdón, para concluir el doctorado, y después el investigador con el que iba a trabajar me dijo que ya podía moverme para Estados Unidos. Entonces, si están pensando en hacer una estancia, pues lo ideal sería que lo hagan antes de que concluyan su doctorado, para que no tengan que perder un tiempo, porque algo que es cierto es que en México, y supongo que en muchos otros países, esto de estudiar un posgrado pues tiene becas, y estas becas por parte del gobierno, por ejemplo en México, se terminan después de cierto tiempo. Entonces, si uno pierde tiempo después de concluir el doctorado, pues todo ese tiempo uno tendrá que buscar la manera de pagárselo, de buscar probablemente algún trabajo, y eso puede desviarte de tus objetivos. Entonces, si lo haces previamente a que concluyas, pues no tendrás esa pérdida de dirección, de motivación, y podrás continuar con la investigación. Entonces, perdón, nada más para concluir, realmente no tuve que esperar ningún tiempo, esperé cerca de unos días en que concluí y me moví a Estados Unidos. Fue un proceso rápido. La persona comenta que la revista de cancerología son de 50 de factor de impacto. Oh. Después, acá, un comentario en portugués en que te hace un elogio por la plática, y la persona comenta que es un gran problema durante la pandemia el paywall, que se muestra un fuerte obstáculo a la investigación de medicinas, terapias y vacunas contra el COVID-19. Yo no entiendo del área, entonces no sé si quieres comentarlo, qué es el paywall. Si se refiere a los costos, por ejemplo, de acceder a cierta información, si se refiere a eso. Les comentaba que parte de esta investigación ha sido puesta a disposición del personal médico y además de la gente, la mayoría, pero como todos siempre hay ciertas restricciones. Hay algunas revistas que no optaron por compartir su información, y no quiero hablar al respecto, pero hay ciertos sitios que los voy a llamar sitios piratas, en los que uno puede tener acceso a toda esa información. Yo hablé al respecto de eso, pero por ahí me decidí quitar ese video, porque no se me hace. Probablemente yo estoy un poco en desacuerdo con las revistas, que son quienes se quedan probablemente con todo este recurso, y que esas investigaciones probablemente deberían ser de la comunidad en general, quienes contribuyen para hacer investigación. Son todas las personas quienes son dueños de esta información, y muchas veces a ellos no se les garantiza ese acceso, y hay ciertas páginas que permiten precisamente pasar esas barreras. En mi canal he compartido algunas otras herramientas que sirven, que son legales y que pueden ayudarte a descargar tu trabajo, como Copernio, como hay otras, no recuerdo ahorita, pero tengo algunos videos. Digo, no pude hacer un resumen de los videos que tengo cerca de 52 hasta ahorita, pero algunos de ellos tienen que ver solo con publicación, que es algo que he venido trabajando y que me siento capaz de poder compartir, además de la experiencia del doctorado, por si quieren revisarlos, y probablemente les sea de mucha ayuda.
Otra persona acá comenta que en las carreras científicas es clave que se continúe con el postdoc lo más pronto posible, ya que incluso hay edades específicas para aspirar a un puesto de investigador. El tiempo es vital en nuestro medio. Sí, es cierto. Hay muchos puestos de trabajo en donde hay un requisito o cierta edad para poder ingresar como profesor titular. Me parece que está alrededor de los 40 años. Lo ideal sería hacer un postdoc por al menos 3 años. Yo ya llevo 4 años, creo que ya me estoy pasando, y aquí en Estados Unidos solamente se puede hacer por 5 años como máximo para una persona que no es americana. Y ciertamente hay personas que no necesitan hacer un postdoc. No es como que uno haga el doctorado y necesariamente tenga uno que hacer el postdoc. Uno puede simplemente terminar el doctorado y tener una plaza como investigador sin necesidad, como menciono, de hacer un postdoctorado, o puede aspirar a una carrera en la industria y de igual forma no necesita hacer una estancia postdoctoral, o incluso puede hacer una estancia postdoctoral en la industria, que aquí en Estados Unidos es mucho mejor pagado, aunque esos contratos son más fáciles de romper. Es decir, puede que tu estancia sea en un principio por 1 año, pero a la mitad del año te pueden correr, y entonces incluso los trabajos en la industria son fáciles de terminar con respecto a lo que uno hace más en la academia, en escuelas, por ejemplo, de gobierno, en donde los contratos pueden ser por más tiempo. Yo, cuando me moví la primera vez a la Universidad de Alabama en Birmingham, lo hice por 1 año, pero tenía la opción de renovar por 5 años. Renové 1 año más, pero antes de o después de unos meses decidí moverme a esta universidad donde me encuentro, y aquí venía solamente por 1 año, y al final pues ya llevo 3 años. Entonces es incierto cuánto tiempo puedas estar. Te pueden ofrecer mucho más tiempo o puedes estar menos, pero lo ideal creo que sería al menos 3 años. Hay universidades grandes en México que son muy competidas, como la UNAM o el Politécnico, que piden experiencia postdoctoral. Eso es algo como requisito, y si tienen 1 o 2 es mucho mejor. Perdón, si tienen 2 es mucho mejor. Otro comentario, otro elogio de nuestra coordinadora del área de internacionalización de la universidad, que comenta que oír ejemplos como el tuyo, sí, que muestran que dependiente del origen socioeconómico, sí, y es el ejemplo de muchos, sí, de los investigadores y de los docentes también, que no vienen de familias como, por ejemplo, ricas, sí, que han seguido la carrera de investigadores y bueno, se desarrollaron por su esfuerzo y dedicación a la carrera de investigador, sí. Claro, es muy cierto lo que menciona. Muchas gracias por el comentario. También otro tema acá que alguien escribió. Sin embargo, he visto convocatorias principalmente en España que piden 3 años de experiencia después del doctorado para postular a una estancia postdoctoral. Es que esas exigencias cambian de universidad a universidad y de área del conocimiento a área de conocimiento, ¿sí? Claro, puede ser, al menos en donde yo tengo conocimiento, es mientras menos tiempo tenga de que concluiste el doctorado y vas a hacer el postdoc, mucho mejor. Es mejor hacer eso. Hay personas que piden incluso 2 años después de haber, al menos que te encuentres dentro de los 2 años después de haber concluido tu doctorado. Y hay personas que ciertamente, si tienes más de 5 años de que concluiste tu doctorado, no te quieren contratar como investigador postdoctoral. Entonces, creo que, como menciona, podría variar de acuerdo al área de investigación. ¿Qué opinas? Otra pregunta, ¿qué opinas del, no sé cómo se dice este sitio, es GitHub? ¿Oh, Sci-Hub? Sí, no sé cómo se dice. Ok, ese era el sitio, perdón, que les comentaba, que sirve para poder descargar artículos científicos. No es un sitio legal. Muchas editoriales están en contra de ese sitio,
pero ciertamente pone a disposición de todos los artículos científicos y habrá opiniones divididas, habrá quien esté a favor o quien esté en contra, sobre todo que las editoriales no están a favor, porque es cierto que hay un trabajo detrás de las publicaciones. Las revistas gastan un poco de dinero o gastaban en hacer llegar los ejemplares en físico a los lugares, a las universidades. Hoy en día es mucho más sencillo, y también es cierto que las editoriales no gastan un peso en la investigación. Ellos no invierten en investigación, ellos solamente invierten en en darle edición a los artículos y publicarlos. Entonces, va a depender de cada quien si lo quieren usar. Ciertamente todo el mundo lo utiliza. Nadie habla abiertamente que lo utiliza, pero al menos si ustedes les preguntan, estoy seguro a sus compañeros de doctorado o de posgrado le dirán que lo utilizan. Al menos hay ciertos grupos en México que saben que todo el mundo lo utiliza de alguna manera. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, entonces terminamos por acá. Sí, la plática, como dicen ustedes en México, fue muy bueno. Yo les sugiero que vayan al canal de Luis, porque de hecho es muy bueno y trae muy buenas sugerencias, muy buenos tips para todo eso de lo que trajo hoy. Y independiente del área del conocimiento, ¿sí? Porque, claro, hay algunos temas, hay algunas bases de datos que sirven más al área biomédica, pero hay temas y hay algunas cosas que debemos apropiarnos, y como las personas que ya vienen haciendo investigación y a los jóvenes investigadores, que todos debemos apropiarnos, ¿sí? Que vale la pena conocer, porque es una exigencia que es muy reciente en nuestro caso en Brasil. Algunas de estas cosas, como les comenté, forman parte de los sistemas de acreditación de los programas de posgrado, y son recientes, ¿sí? Son bastante recientes. Entonces está bueno que mucha gente que antes no había pensado en eso pueda empezar a pensar. Muchas gracias por tu tiempo, ¿sí? En presentarnos tu canal y tu experiencia, por supuesto. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos, y cualquier duda me pueden contactar por cualquiera de mis redes sociales.